Hola, estamos en la reunión de escritores con el Rav Dr. Michael Leitman. Hola, Dr. Leitman. Hola a todos. Tenemos varios temas actuales para comenzar esta semana. Comenzamos con el primero. Universos paralelos en el Estado de Israel. Jaime, adelante. Jaime, hola, Dr. Leitman. Recientemente Israel está plagado de crisis tras crisis en los niveles más fundamentales de la sociedad. El gobierno se derrumba por la imposibilidad de actuar de acuerdo en un acuerdo dentro de sí mismo, en la policía, la fiscalía. Se revelan asuntos que arrojan un peso muy grande, una sombra sobre la credibilidad de las instituciones que pretenden administrar el Estado del Derecho en el país. En los juicios contra el ex primer ministro, cada medio de comunicación transmite a sus audiencias informes diferentes que no es seguro que cubran el mismo juicio. La audiencia, por su parte, se alimenta solo de los medios de su preferencia y no sabe de muchos de los otros hechos o piensa que son noticias falsas, mientras que el otro lado piensa que en un momento el país se desintegra por completo. En todo esto, ¿cómo ve usted el estado de la sociedad en Israel, Dr. Leitman? Como dijiste, la situación está muy mal y es el desmantelamiento de la sociedad, una falta de solidaridad, cada uno jala para su lado. Según la cantidad de personas, es la cantidad de opiniones. No tengo lo que decir. No entendemos que cada judío es un primer ministro, que cada cuantos judíos ya es un partido político, etcétera. O sea, no somos como todos y por eso la estructura que tenemos no es como en los demás países. No vamos a poder soportarlo porque cada uno de nosotros lleva en sí fuerzas, vasijas, deseos, como del pueblo entero. Y por eso no se facilita la opción de asentar algo entre todos. Y fuera del método de la sabiduría de la Cábala, que nos enseña cómo hacerlo, y esto es algo que el pueblo no quiere cumplir. Entonces, es por eso que nuestro estado es terrible, y de esa forma vamos a llegar a lo que ya hemos visto en la historia, que no podremos soportarnos unos a otros. Jaime, ahora estamos en un periodo más o menos en lo que fue entonces, Dr. Leitman. De momento que comenzamos a conectarnos antes de la fundación del Estado de Israel, a partir de ahí ya nos sentimos que estamos dentro de una jaula. No tenemos la capacidad de estar juntos. Somos como leones. Y es por eso que nuestros enemigos solo esperan, están al acecho, esperando que nos destruyamos, que nos comamos unos a otros, que escapemos. Y ya. De hecho, dice Jaime, en cada ámbito que miramos en la sociedad israelí, vemos en términos generales dos campamentos. ¿Usted cree que hay un estado en el que el país pueda dividirse en dos países? Doctor Leitman, no, eso tampoco va a ayudar. La división está dentro de cada uno, la segmentación. Por eso no nos va a ayudar dividir el Estado en norte, sur, de oriente, occidente. No, eso no ayudará. Lo que hay que hacer es corregir al individuo, que él no esté segmentado, porque él no se puede soportar a sí mismo y es por eso que no puede soportar a los demás. Y es por eso que no nos podemos
conectar entre nosotros. Sigue Haim. Siempre hubo diferencias de opinión dentro del pueblo judío. Siempre se dice que donde hay dos judíos hay tres opiniones. La pregunta es, ahora nunca han podido llegar a un acuerdo, por lo que simplemente surge la pregunta, ¿debería llegarse a un acuerdo? ¿Deberían cerrarse las brechas dentro del propio pueblo judío, Dr. Lightman? Esto tiene que ser por encima del desacuerdo, porque el amor cubre todas las transgresiones, porque habrán transgresiones, habrá odio, habrán brechas, y por encima de eso tiene que haber amor, en el deseo, en la comprensión, en el discernimiento, en donde cada uno se sostiene y entiende que se encuentra en una división interna y se ve segmentado. Tiene que haber una conexión que es diferente a cualquier otra nación. Jaime, eso es que no me queda claro qué significa por encima de todo, porque sé que si siento odio hacia alguien, siento odio. ¿Cómo es que por encima de eso tengo que conectarme, Dr. Lightman? Si tú te escuchas a ti mismo, si tu meta es llegar al odio propio y el amor al prójimo, si se llega a eso o a algo cercano a eso, estás en el camino apropiado. De forma natural, dice Jaime, yo no me odio a mí mismo, odio al otro. Creo que él es el culpable, doctor Lightman. Ese es el problema, tú no lo ves debidamente. Entonces, tenemos que ver qué significa ver el mundo como algo sensato, como lo ve el Creador. Y entonces de esa forma podremos acercarnos hacia a la fijación correcta y llegar al punto en el que podamos formar un mundo correcto. Jaime, no sé qué significa odiarme a mí mismo, doctor Lightman. Eso significa odiar a mi ego, odiar a mi deseo de recibir para sí. Que eso despierta en mí todo el tiempo, que sea en contraste con los demás, que sea opuesto a los demás. Esa cualidad yo tengo que aborrecer. Jaime. Y se puede explicar entonces qué significa estar por encima de este odio. Tengo que conectar con el odio. ¿Cómo es eso, doctor Lightman? El Creador formó este odio entre nosotros, principalmente entre los judíos y principalmente entre el judío mismo y su propia esencia, entre todos. Y cuanto más avanzando a lo largo de las generaciones, el ego va creciendo aún más y llegamos a estados que no nos podemos soportar. Entonces, ¿qué se hace? Dice Jaime. ¿Qué se hace? Dice el doctor Lightman. Si no podemos entenderlo, entonces llegamos a lo que pasó ya en el pasado. Luchamos, llegamos a una guerra civil, nos destruimos unos a otros y vienen los vecinos y terminan el trabajo. Eso está claro, dice Jaime. Ya hemos estado allí. La pregunta es que tenemos que conectarnos por encima de ese odio. ¿Qué es por encima? ¿Cómo lo hacemos, doctor Lightman? El amor cubre todas las transgresiones. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar bajo las leyes de la naturaleza. Según estas leyes, no hay lo que hacer más que aprender cómo vivir, incluso dentro de ese odio que el Creador ha formado en nosotros, y por encima de eso, en forma sobrenatural, encontrar el amor a pesar de ese odio. Eso es lo que se dice amor sobre las transgresiones. Tenemos que estar en estas dos fuerzas.
tanto en el amor como en el odio. Todo el tiempo primero aparece el odio y entonces la cubrimos con amor, la desarrollamos, optamos por el amor hasta que llegamos al estado más elevado de odio y el amor más elevado que haya, que literalmente se cubren todas las transgresiones con amor. Entiendo, dice Jaime. Otra pregunta sobre esto. Me di cuenta de que el odio lo obtengo de adentro, ya es inherente a mí, es de la naturaleza. Tengo que desarrollar el amor. ¿Cómo desarrollamos amor sobre este odio? El odio se acepta, que es interno, pero ¿cómo se desarrolla el amor? ¿De dónde percibimos ese odio? Pregunta Dr. Lightman. Jaime, usted dice del creador, pero él nos dio odio. Él quiere que tú le pidas amor, dice Dr. Lightman. Él te da odio abundante, todo lo que necesites. Sabe cuánto darte, qué porción darle a cada uno. Y frente a eso hay que pedirle amor. El amor cubre todas las transgresiones. Hay muchos escritos sobre eso, pero hay que pedirlo. Y entonces se forma el amor, pregunta Jaime, Dr. Lightman. Entonces te da amor, el amor que te da cubre ese odio. Y en ese sándwich del odio y el amor tienes que ver la realidad verdadera, que serás como el creador que sabe reconocer el bien y el mal. Para concluir, dice Jaime, me gustaría volver por un momento a esta situación actual que hay en Israel. ¿Cómo en una situación de división como la que hay hoy, cómo nos comportamos en esta crisis? ¿Cómo puede un país tan segmentado manejar las crisis? Esa es la pregunta, Dr. Lightman. Solo por el medio de que hay un grupo que existe en él de cabalistas que conocen las leyes de la naturaleza, del universo, de las fuerzas que actúan sobre cada uno y cómo estabilizamos y organizamos esas fuerzas para llevarnos a un mundo que es todo bien. Entonces necesitamos esa explicación, dice Jaime. Así es, dice Dr. Lightman, nosotros tenemos que traerla. Y entonces, dice Dr. Lightman, eso significa que tenemos que ser luz de las naciones, ejemplo, explicación a todos los demás. Y si comenzamos a publicar estas cosas dentro del pueblo, dentro del mundo, veremos cómo las naciones del mundo, como está escrito, irán hacia el pueblo hebreo. Suerte. Dudi, gracias. Pasemos a nuestro próximo tema. ¿El futuro está en el liderazgo joven? Adelante, Shelley. Hola, Dr. Lightman. Un estudio que examinó la relación entre el lugar de origen y la movilidad intergeneracional en los salarios encontró que los niños nacidos en familias de bajo nivel económico en áreas periféricas tenían menos posibilidades de mejorar sus salarios en relación con los de los salarios de sus padres. Es decir, la capacidad de ascender en la escala social también está relacionada con el lugar de residencia. Las razones de esto son varias, desde el acceso a una educación de calidad, la falta de oportunidades de empleo, hasta la exposición a historias de éxito personal. ¿Cree usted que existe una conexión entre el lugar de residencia y su capacidad para tener éxito? Dr. Lightman, también el lugar de residencia y también la familia. El ingreso de la familia son cosas que determinan el éxito de los hijos. Claro. Digamos, tengo nietos y que están en Canadá. Uno el año pasado entró a la universidad, ahora la segunda también, la tercera no sé, que la más pequeña también seguramente que irá a estudiar en la universidad.
porque hay posibilidades y ejemplos. Pero, o sea, ellos tienen el ejemplo de que ellos tienen que tener un título básico del que sean en la universidad. Una quiere ser abogado, el otro tiene que estar en temas, quiere estar en cuestiones de computación, no importa, pero es obligatorio y por eso ya desde los primeros años de la infancia, todos saben que ese es el camino y yo tengo que ir por ese camino y alcanzarlo. Y todos hablan de eso. En la periferia, en Israel, de lo que yo conozco de hace 20, 30 años, que yo estaba más involucrado, no había entonces tanta capacidad de proveer a sus hijos de esa actitud, de esa perspectiva de la vida. Hoy por hoy no sé, pero supongo que no cambió en gran manera. Sherry, sí, no ha mejorado mucho. Usted dice que eso se debe a la actitud de los padres, no necesariamente los medios físicos, no necesariamente el acceso a dinero. Claro que eso también tiene importancia, dice el Dr. Lightman, pero hay posibilidades de estudiar en la universidad casi sin pagar. Hay todo tipo de becas, fundaciones que ayudan, me parece. No estoy seguro, pero me parece. Shelley. Entonces, además de todo lo que Jaime habló sobre el Estado de Israel, también existe esa herida de las disparidades socioeconómicas que se perpetúan y se transmiten de generación en generación. ¿Cómo podemos como sociedad romper esta cadena, Dr. Lightman? Esto depende de cuánto el pueblo mismo se vea en un futuro más iluminado. Yo no sé, últimamente veo que no tengo suficiente conocimiento sobre lo que ocurre en el pueblo, en la calle. Tenemos suficientes personas que ellos son los que tienen que saber, y me lamento de que se ocupen principalmente de ellos y no hacia dónde tienen que llegar. En el pueblo de Israel en particular es importante que la sociedad se ocupe de desarrollar y promover todas las partes de la sociedad. Doctor Lehmann, por supuesto. En nuestro pueblo principalmente hay una tendencia a la sabiduría, al aprendizaje, pero a la par también de año en año vamos corrompiéndonos. Shelly, si hablamos de desarrollar a los jóvenes, un liderazgo joven, también vemos que las generaciones mayores ya se están yendo. La generación se está quedando sin líderes. ¿Qué es el liderazgo joven, a su parecer? ¿Quién es apto para ser líder? Dr. Lightman, yo no creo que eso varíe con las generaciones. El liderazgo siempre está en un número pequeño de personas que comprenden que tienen que ser los responsables del desarrollo de la sociedad, que tienen que dar el ejemplo, también exigir y también proveer y avanzar de ese modo.
Yo no creo que que cada año haya un cambio. La generación de hoy, dice Shelley, no requiere un liderazgo diferente al del hace 70 años que se fundó el Estado. Doctor Leitman, los principios son los mismos, tienen que pensar en el beneficio del pueblo, de la nación, de las masas, de los diferentes sectores. Tienen que ser las mismas cosas. Shelley, ¿qué cualidades necesita tener un líder? Doctor Leitman, preocupación por todos. Shelley, última pregunta al respecto. ¿Considera que la generación más joven es clave para establecer un liderazgo aquí que conduzca a una sociedad reformada? Doctor Leitman, no. ¿Por qué? Porque no lo veo. Tú me preguntas. Te digo que no veo. ¿Qué les falta? Les falta que ellos no ven cómo se puede levantar aquí un liderazgo serio entre los jóvenes. Si usted pudiera establecer algún curso especial para personas que realmente puedan llevar a la sociedad israelí a un lugar mejor, ¿qué usted procuraría que hubiera allí, doctor Leitman? Tendríamos que elegir para ellos un plan de estudio serio, también una serie de charlas, conferencias, exámenes, ¿cómo se diría? Que tengan una conducta entre ellos, que se conecten entre ellos, que sepan cómo formar los ámbitos diferentes en la sociedad, cómo acercarse, no aprenderlo, no enseñarles cómo mentir y manipular a los demás, que lo que aprenden los políticos, sino cómo estar entre ellos conectados para resolver por medio de la conexión entre ellos los problemas que hay. Perdón. Entonces, en realidad, el liderazgo que el pueblo de Israel necesita ahora no es más personas que se mezclen solo en el enfoque político, sino un grupo que entre y pueda cuidarse a sí mismos y administrarse correctamente. Doctor Leitman, sí. Ok, gracias. Dudi, pasemos a nuestro próximo tema. 50 años desde la masacre de los atletas en Múnich. Han pasado 50 años de las Olimpiadas de Múnich que tuvieron lugar en 1972, unas Olimpiadas que siempre serán recordadas como extremadamente crueles por la masacre que tuvo lugar a manos de terroristas árabes palestinos, miembros de la organización Septiembre Negro, que asesinaron 11 personas de la delegación. El gobierno alemán se prepara ahora para una emotiva ceremonia con motivo del 50º aniversario de la gran tragedia y ha decidido pagar una indemnización a las 11 familias de las víctimas del terror. La primera pregunta, ¿recuerda usted este incidente? Sí, claro. ¿Qué impresión le dio en su momento este caso? Mira, dice doctor Leitman, no fue algo que no se pudo haber imaginado. Yo estaba sorprendido de la respuesta de Israel, que buscaron algunos que fueron responsables. Yo hubiera limpiado a toda la organización, todo el que está en contra de Israel, todos los grupos terroristas.
los hubiera aniquilado, y no estos que estuvieron en el septiembre negro. Pero tú ves, como siempre, cuánto tuvimos que invertir en los servicios de inteligencia y los demás servicios para mantener, cuidar a nuestra gente que sale al exterior, estudiantes, deportistas. Dudi, ¿por qué no dimos una respuesta adecuada, Dr. Lightman? Por la falta de justificación interna del pueblo hebreo, que sí puede hacerlo. Nos sentimos también inconscientemente como culpables de algo, y eso es lo que pasa. Eso pasa a lo largo de muchos años, y así va a pasar hasta que entendamos que nosotros tenemos que actuar de otra forma. Dudi, eso es interesante. ¿Qué quiere decir que tenemos esa sensación? Porque hay algo de verdad en esta sensación de culpa. Eso es lo que parece, Dr. Lightman. Sí, cada uno cree que nosotros nos lo merecemos. Otra vez, dice Dudi, esta culpa es por nuestra falta de cumplimiento de nuestra función. ¿Es algo inconsciente que hay en el pueblo, Dr. Lightman? Sí, claro, inconsciente. Eso se encuentra en cada uno, y es por eso que bajamos la cabeza. Y desde entonces, cuando nos golpean, dice Dudi, nosotros sentimos que no lo merecemos, dice Dr. Lightman. Entonces no respondemos con fuerza, sino en algo. ¿Hay lugar para ocuparnos de Alemania por no haberlo tratado? No, ellos hacen lo que pueden. Ellos quieren finalizar con todo esto. No es que ellos amen a los judíos, pero tampoco quieren estar metidos en el medio. Yo también estuve allí varias veces, incluso después de todo eso. No importa, yo no creo que nosotros tenemos que entender lo que nosotros tenemos que hacer. No esperar, no de los árabes ni de los alemanes, que no, tenemos que hacer nosotros. Las familias de las víctimas ya recibieron varias veces indemnizaciones y tampoco nos satisfacen. ¿Con qué hay que indemnizarlos? Dice Dudi, Dr. Lightman, con nada. Yo no creo que hay que darles más indemnizaciones, sino que tienen que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra actitud. ¿Quién somos? ¿Por qué somos? ¿Por qué nos odian? ¿Qué tenemos que hacer para que no nos odien, sino que incluso nos adoren, nos amen? ¿Cómo hacer que las demás naciones lleguen a querer beneficiarnos incluso en lugar de hacernos mal? Dudi, perdón. ¿Qué responsabilidad tienen aquí los alemanes? Nadie se imaginó que iba a pasar algo así. Es como lo que pasó en el 9 de septiembre en Estados Unidos. Nosotros esperemos que ya estamos en un estado en el que podemos reconocer estos estados antes de que ocurran, a pesar de que ese no es la solución ni el remedio. Dudi, ¿usted cree que después de estos casos, no estamos después? Tenemos que temer todo el tiempo estos problemas, todo el tiempo tenemos que cuidarnos
pero no es lo que tiene que ser. Si entre nosotros estuviéramos conectados debidamente, entonces la fuerza superior nos cuidaría y no necesitaríamos todos esos cuerpos de inteligencia que nos cuiden. Dudi, ¿por qué miramos hacia atrás y en vez de mirar hacia adelante? Todo el tiempo, hace 50 años pasó esto y esto. Porque hacia adelante no tenemos lo que hacer. Tenemos una ley que es ama a tu prójimo como a ti mismo, que tenemos que conectarnos y entonces no tenemos que temer de nada porque la fuerza superior, de momento que nosotros nos conectamos de esa forma, esa fuerza nos va a cuidar. Entonces, para resumir, 50 años después de la masacre de los deportistas en Múnich, ¿qué tenemos que hacer, Dr. Leitman? Estar juntos en nuestra conexión, protegernos en la forma más segura. ¿Estamos realmente en una conexión entre nosotros? Que esa conexión nos protege. Yo no creo que estemos. Y ningún servicio de inteligencia, ni ninguna institución de ese tipo puede ayudarnos. Gracias. Pasemos al próximo tema que también está relacionado con Alemania. Adelante, Jaime. Sí, recientemente estuve revisando unos materiales relacionados con Alemania y el judaísmo y vi cosas nuevas que no había visto antes. Quiero resumir algunas de las cosas con las que me he encontrado últimamente y luego pedirle su opinión. Esto me llevará un par de minutos. En el libro de Jewish Choice Unification of Antisemitism, publicado en 2019, se escribe, entre otras cosas, sobre la cooperación entre el régimen nazi y el movimiento sionista en Israel en un intento de empujar a los judíos alemanes a emigrar a Israel. Pero resulta que Alemania tiene una actitud de simpatía hacia el sionismo desde el principio, no hacia el judaísmo, hacia el sionismo. El movimiento sionista apareció por primera vez en un momento en que había un aumento del antisemitismo en Alemania. Este fue también el periodo en el que terminó el término antisemitismo fue inventado por el alemán Wilhelm Marr, y al mismo tiempo que Alemania comenzaba a tratar la cuestión judía, también comenzaba el movimiento sionista y Herzl intentaba reunir apoyo internacional para la idea con el fin de presionar al gobierno otomano para permitir la inmigración de judíos a la Palestina, a Israel. Herzl quería celebrar el primer congreso sionista en Múnich, en Alemania, y en Alemania estaban realmente contentos. El emperador alemán Wilhelm II estaba a favor de la idea, que en realidad se opuso. Lo único que se opuso fueron la judería alemana, especialmente la judería de Múnich, con el argumento de que esto indicaría su apoyo al sionismo y la presentaría como que no son alemanes. Por lo tanto, Herzl no tuvo elección y trasladó el primer congreso a Basilea, en Suiza. Después de eso, el emperador alemán Wilhelm II fue a Palestina y allí se reunió personalmente con Herzl. Se entusiasmó con las ideas de Herzl y en su siguiente reunión con el sultán de Turquía, con quien Alemania tenía relaciones muy estrechas, trató de convencer a los otomanos a alentar al sionismo y permitir la inmigración judía a Israel. No tuvo éxito con esto, pero dentro de Alemania creció el apoyo al sionismo como una posible solución a la cuestión judía. Y al final Alemania vio a los judíos con un gran potencial económico y a los árabes como un fracaso, y por lo tanto quiso aún más ayudar a desarrollar, específicamente en Palestina, una especie de posibilidad de negociar con ellos en el futuro. Pero lo más importante, después de la Primera Guerra Mundial, cuando el gobierno en Alemania cambió del imperialismo a la democracia, la República de Weimar, Alemania continúa fomentando el sionismo e incluso lo apoya oficialmente la Sociedad de Naciones a partir de 1926. De hecho, en ese momento en Alemania todas las organizaciones políticas apoyaban al sionismo y lo ven como
una solución ideal a la cuestión de los judíos. La única organización que se opuso al apoyo de Alemania al sionismo fue la Organización Judía Central de los Judíos Alemanes, llamada Central. Muchas organizaciones alemanas intentaron convencer al Central de que apoyen al sionismo. No significa que no seas alemán o desleal a Alemania, pero al mismo tiempo también se fundó el partido nazi en ese Múnich. Después de que los nazis llegaran al poder, la política nazi, que inicialmente excluía a todos los judíos, volvió a los pocos meses a la política tradicional de Alemania desde el periodo imperial, que la solución a la cuestión judía radica en el traslado de los judíos a Palestina. Aunque los nazis también temían el establecimiento de un Estado judío real, en la práctica hicieron todo lo posible desde el punto de vista económico, organizativo y operativo para entrenar a los judíos para que establecieran su propio Estado en Palestina, mucho más que cualquier otro Estado. No era solo un apoyo financiero, también profesional. Organizaron capacitaciones profesionales y realmente hicieron lo que pudieron para organizar esto. El que manejó estas capacitaciones, por cierto, fue la SS. Parece que el pueblo alemán tiene una conexión muy profunda con el judaísmo, o al menos con el sionismo. ¿Cómo se explican las relaciones tan complejas de un pueblo que tradicionalmente tiene aversión al judaísmo y apoyo al sionismo? ¿Cómo se explicar tal conexión? Esto no es una relación normal, doctor Leitman. Alemania es un país muy desarrollado, muy complejo, muy especial. Es un pueblo muy desarrollado a comparación del resto de los pueblos en el mundo. Es un pueblo que engendró músicos, científicos, es el centro de Europa, el corazón de Europa. Y es por eso que no tengo lo que decir, que ellos son tan sensibles al judaísmo, a los judíos, al avance de la cultura y la educación del mundo. Eso es natural. Por eso no tengo lo que decir sobre ellos. El tema es que los judíos, como siempre, quieren mantenerse en donde están, en lo suyo, hasta que no perdieron 6 millones, no pensaron que tienen lugar en el planeta fuera de Alemania. No tengo lo que agregar más al respecto. Yo con eso no hay lo que agregar. Jaime, parece que la actitud, especialmente de los países desarrollados, no es hacia los judíos, no es univalente. Siempre es una relación de amor, odio, aprecio, desdén, emociones opuestas que están mezcladas. Doctor Leitman, ¿así es? ¿Por qué es así? ¿Qué produce el lado negativo y el lado positivo, doctor Leitman? No puede ser de otra manera. Es como en el pueblo de Israel, que tiene una fragmentación interna. Eso también existe en el pueblo de Israel, que tiene todo tipo de divisiones. Y así es también en relación al mundo y del mundo hacia el pueblo de Israel. No hay lo que hacer. Si hay aquí algo, una actitud respecto a la función de Israel, que es en lo contrario, opuesto a lo que existe en el mundo, entonces claro que aquí el pueblo de Israel se encuentra en el centro de la historia, en el centro de la
del desarrollo. Yo no creo que eso lo podemos solucionar, sino es a través de la difusión de la sabiduría de la Kabbalah, de a poco el pueblo de Israel y las naciones del mundo van a entender qué es lo que está ocurriendo. Y frente a los grandes cambios que se esperan pronto, vamos a poder explicarlo al mundo y entonces el mundo puede ser que pueda cambiar ese proceso histórico. Vemos que en pueblos, dice Jaime, que son menos desarrollados a nivel cultural, no sé cómo explicarlo, ideológico, no hay un odio, es más bien una indiferencia. Sí, así es, dice el Dr. Lightman. Porque cuanto más avanza, se presentan esos tipos de sensaciones, es lógico, porque si entonces se exige más, siente en ti esta actitud que tú tienes y ven cuán diferente o similares a su forma de ver. Última pregunta en este tema. ¿Qué es lo que, según ellos, el judío tiene que hacer para que puedan verlos en forma positiva a los judíos? Dr. Leitman, los judíos en la era moderna crecieron en Europa. El centro de Europa es Alemania. Y dentro de Alemania hay un problema porque están conectados y ya no es tan así, se esparció. El mundo moderno es diferente, pero así era. Y es por eso que tienen una cuestión con Alemania, o mejor dicho, Alemania tiene una cuestión con los judíos. Si es actual hoy, yo no creo, pero igual la historia nos lo explica. Jaime, pero ¿qué mensaje se recibe en esta cuestión? Porque vemos que esto está ocurriendo también en Estados Unidos, fuerzas a favor o en contra. Dr. Leitman, tenemos que salir de todos esos lugares de donde no nos quieren, dejar. Tú no puedes convencer o obligar, sino irte a donde tú puedes establecer tu forma de vida normal. Vete. Eso es a nivel de existencia, pero en cuanto al mensaje interno, dice Jaime, ¿cuál es el mensaje al pueblo hebreo? Sí, hay una conexión entre Estados Unidos y los judíos que representa la nueva Europa, como era Alemania con respecto a los judíos. Y los judíos de Estados Unidos tienen que salir de ahí, más o menos, no como fue antes, y entonces van a poder seguir existiendo. Yo no digo que todos tienen que venir a Israel o algo así, pero tienen que entender que como fue en Alemania, tampoco tendrán futuro en América. Sí, yo entiendo esto, dice Jaime. Lo que trato de explicar es entender, es cuestión de la función de los judíos. Ellos tienen que entender algo. No, ellos no pueden entender nada ni hacer nada fuera de lo que hablamos en la sabiduría de la Kabbalah, que tienen que conectarse entre sí y mostrarle a las naciones del mundo el método de la existencia. Gracias. Dudy, pasemos a nuestro siguiente, la inestabilidad en América Latina. Norma, por favor. Norma. El aumento de los precios de los combustibles provocó protestas en Argentina, Ecuador y Panamá. Más países de América del Sur se preparan para una crisis social en los próximos meses debido a la crisis económica. Se estima que los gobiernos de la región no podrán manejar el aumento del costo de vida
y calmar a sus poblaciones. En Ecuador, el mayor exportador mundial de banano, la producción cayó en un 7% con respecto al año pasado, en parte debido a los aumentos en los medios necesarios para la producción. Usted ha visitado anteriormente varios países de América del Sur, conoce la región. ¿Cómo se impresiona ahora con la situación general en América Latina? Doctor Lightman, yo lamento realmente lo que está ocurriendo allí. He sabido que yo siento un gran aprecio y empatía con la América Latina, pero yo creo que en general en el mundo no nos estamos acercando a estados positivos. Y por eso me parece que no podremos ver allí un buen futuro o positivo. Eso es lo que tengo para decir. Lo que sí tendrían que tratar de disminuir las demandas respecto al desarrollo, no introducir las innovaciones, o sea, vivir en un nivel un poco más bajo de lo que se puede a nivel internacional, pero que se contenten con eso. Eso es lo que yo sugeriría en este caso. Cuanto más les introducimos todo tipo de opciones, innovaciones, yo no creo que eso lleve a estos pueblos alguna paz. También los indígenas en América vivían bien, a pesar de que tenían sus conflictos, pero esa era la vida que ellos tenían, llevaban, comprendían, y ahora vemos, no hay, también Bala Sulam escribe sobre esto, que los pueblos avanzados llevan destrucción a estos pueblos auténticos que todavía se encuentran en sus costumbres. Ahora está la influencia del mundo entero, dice Norma. Entonces la gente en Latinoamérica ya no siente que es suficiente lo que tienen en su propio entorno. Por eso vienen todas estas demandas. ¿Cuáles son las consecuencias de la crisis económica en América Latina? ¿Cómo afectará esto al mundo entero? Principalmente en la región, doctor Leitman. Yo no sé. El problema no está en los salarios, sino en las demandas que pueden recibir un apoyo del costo de vida. Puede ser que ellos reciban mucho más de lo que ganaban hace 100 o 200 años, pero esto no es suficiente para el estado actual. ¿Qué diferencia hay entre la crisis de América Latina y otros continentes? Doctor Leitman, yo creo que ellos no pueden estabilizarse de forma general a comparación de sus demandas en Europa y Norteamérica. Ellos tienen que disminuir sus demandas. ¿Qué peligros hay de inestabilidad en estos países, doctor Leitman? Los peligros principales son las drogas y
la venta de drogas, que eso no se puede limpiar de ahí. Y son países buenos que tienen tanta abundancia, lo he visto por un lado, y por el otro, como que quieren saltar al siglo XXI y no les conviene. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se pueden tranquilizar la situación? Dr. Lightman, lo que yo sugiero es una educación social que no han tenido. Cómo se han ido desarrollando, cómo va, cómo viene, según el bolsillo y no según el alma. Eso es lo que falta. Una educación social, ¿hacia qué? La conexión, más acercamiento, ellos lo han perdido, se han alejado unos de otros. La cultura americana ha entrado, eso hay que tratar. No sienten, yo conozco, ellos no sienten que el problema sea eso, porque son gente muy trabajadora, siempre piensan que el problema está en los gobiernos. Yo pienso que es un problema en el que siempre queremos transmitir todo a los gobiernos y los gobiernos no pueden cuando están compuestos de personas que no tienen la capacidad de administrar esos países que son muy numerosos en población. Por eso no veo que ahí esté la solución. ¿Cómo se puede cambiar la mentalidad? La mentalidad no cambia de un año al otro, ni siquiera de generación en generación. La mentalidad lleva a cambiar cientos e incluso miles de años. Es imposible así, de repente, con un hocus pocus, hacer un cambio. Es imposible, abracadabra. Por eso yo no creo que este enfoque sea correcto. Eso influirá, dice Norma, con respecto a los alimentos, porque de América Latina salen todo tipo de cosas como carne y patatas, etcétera. Sí, ¿verdad? También tenemos un problema, una crisis general alimenticia en el mundo, también lo que está ocurriendo en Ucrania, en Rusia. También incluso vendrá problemas de Australia. De a poco estamos acercándonos a la crisis alimenticia mundial más grande. Última pregunta, dice Norma, no menos importante, respecto al aprecio que usted tiene con respecto a sus estudiantes en la América Latina. ¿De dónde viene esto? Yo veo en ellos un enfoque directo hacia las personas, hacia el mundo. Ellos no son como estos que tienen un cuchillo detrás de la espalda. No, ellos son bondadosos. En cuanto yo los conozco, son bondadosos. No tienen pensamientos mezclados. Por eso yo los aprecio mucho. Muchas gracias, Dr. Lightman. Gracias a ti. Dudi, vayamos a nuestro último tema sobre la relación entre el desarrollo espiritual y el desarrollo físico. Esta semana conmemoramos el fallecimiento del gran cabalista, el difunto Ari, y sabemos que durante la época del Ari, en el siglo XVI, comenzó más o menos el Renacimiento, que fue una revolución científica y cultural. La pregunta es si existe una conexión entre el ascenso espiritual
espiritual del Ari, el rápido desarrollo físico de ese periodo. Doctor Leitman, yo no creo que esté muy conectado, pero esas olas que vienen al mundo producen una apertura para la sabiduría de la Kabbalah para el público general y también para toda la cultura, la educación, la ciencia en el mundo en general y la humanidad. Va a la par. No que una cosa esté pendiente de la otra, pero eso abre las fuentes espirituales al mundo. O sea, dice Dudi, no se puede decir que el estado del mundo produzca la apertura de la Kabbalah, doctor Leitman. No, esto proviene de arriba. Desde arriba se abren los conductos, las luces que traen la abundancia al mundo, la abundancia espiritual. Y entonces todo se desarrolla también la sabiduría de la Kabbalah y también en la ciencia, la cultura, en el mundo. Entonces, dice Dudi, lo que proviene de arriba produce cambios en el mundo y también de la presencia del cabalista. ¿Y por qué justamente en la época del Ari vemos el comienzo del renacimiento? ¿Qué hay de especial en esta época? Doctor Leitman, esto viene de arriba, por eso no podemos estar seguros de que podamos explicarlo. Vemos solo resultados del desarrollo de las conductas de la abundancia, los conductos de la abundancia que llegan al mundo, el avance hacia la espiritualidad y también en lo físico. Y cuando el Ari, dice Dudi, se revela, ¿eso influye en lo que ocurre en el mundo? No, dice el doctor. No, totalmente no. No tiene nada que ver. Una cosa está conectada con la otra, pero no en forma directa. Esto ocurre en todas las épocas, también en la época de Rashbi, por ejemplo, que surgió el cristianismo. Sí, eso sí, aquí también hubo diferentes cambios en la época del Ari, pero no que estuviera relacionado en forma física, sí fue de arriba esa conexión. Más bien dirigido a lo celestial. Jaime pregunta, básicamente escuchamos hoy que el Ari es la chispa del Rashbi, o sea, la chispa del alma del Rashbi. Quiero decir, en realidad proviene de la misma alma, y que Bala Sulam fue una reencarnación del Ari, es decir, como si el alma apareciera en tres personas en tres periodos, el Rashbi, Ari y Bala Sulam. Cada vez que esta alma abre otra etapa en la sabiduría de la Kabbalah, también durante ese periodo se dan procesos muy fundamentales. Una vez como dijo Dudi, el declive del judaísmo, el desarrollo del cristianismo, el surgimiento del renacimiento, y en la escala en el siglo XX, 2 guerras mundiales. ¿Por qué es siempre la misma alma la que aparece precisamente en estas intersecciones, doctor Leitman? Esto nos demuestra que en el mundo hay solamente una alma, esa misma alma que aparece y que se encuentra en cada uno de Israel, o sea, aquel que ansía llegar al Creador. Y así ocurre. Pueden leerlo esto en las fuentes. Yo ya no puedo hablar mucho, pero no creo que convenga hablar escribir sobre el tema. ¿Okay? Lo siento, pero tengo clase dentro de media hora. Pásenlo bien, suerte, y nos vemos o en la lección o por la tarde.